Empezar con esta breve introducción. Miren, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre es aproximadamente 0,03 mililitros de oxígeno por cada mililitro de sangre, ¿no? Si nosotros tenemos en consideración que el gasto cardíaco es aproximadamente de 5 litros por minuto, por regla de 3 simple, veríamos que aproximadamente se transportan en la sangre 15 mililitros de oxígeno por minuto, ¿sí? Pero en reposo, el organismo requiere alrededor de 250 mililitros de oxígeno por minuto, es decir, con la cantidad de oxígeno disuelto en sangre no alcanza para satisfacer las demandas metabólicas del organismo aún en estado de reposo. De ahí nace la idea de que en la sangre debe existir una sustancia que debe incrementar significativamente la capacidad de transporte del oxígeno, y como ustedes ya saben, esa sustancia viene a ser la hemoglobina, ¿sí? De más decirle que la hemoglobina es una proteína que va a estar constituida, ¿no es cierto?, por 4 cadenas polipeptídicas, alfa y beta, y que contiene un anillo de protoporfirina, que en su parte central contiene, ¿no es cierto?, este ion de hierro ferroso, que es el que va a captar, ¿no es cierto?, y que viene a ser, ¿no es cierto?, el grupo M. O sea, este anillo de protoporfirina con su ion ferroso constituye el grupo M, que está presente en la hemoglobina y que es el que va a captar el oxígeno. Ahora, dice aquí que la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su capacidad de combinarse con oxígeno, ¿ya? Entonces, en la del tiempo veremos en la práctica, con otro grupo, no con el grupo de hoy día, la estructura cuaternaria de una proteína está determinada por la disposición, ¿no es cierto?, que tienen sus cadenas polipeptídicas en el espacio. Ya revisarán la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, ¿no? Pero si nosotros vemos que la hemoglobina está constituida por 4 cadenas, la disposición de esas 4 cadenas en el espacio viene a ser su estructura cuaternaria. Y en la estructura cuaternaria la que determina su capacidad de combinarse con el oxígeno. Ahí hay un fe de ratas que dice tejidos, puede ser oxígeno. Entonces, hay una forma tensa de la hemoglobina que tiene poca afinidad por el oxígeno, y hay una forma relajada de la hemoglobina, ¿no es cierto?, que tiene mayor afinidad. Entonces, la explicación nace que cada molécula de hemoglobina tiene capacidad de fijar 4 átomos de oxígeno. Entonces, cuando yo tengo la forma tensa, que es la forma desoxigenada, vamos a asumir que las 4 cadenas se encuentran plegadas, ¿no es cierto? Pero basta que la primera molécula de oxígeno se agrupa al grupo hemo para que, por decirlo así, estas 4 cadenas se desplieguen, ofreciendo una mejor oportunidad a la segunda molécula de oxígeno. Según de la segunda molécula de oxígeno, entonces las 4 cadenas se despliegan más, facilitando la unión de la tercera molécula de oxígeno, y cuando se une la tercera hay un mayor desplegamiento, favoreciendo su afinidad. ¿Ya? A eso se refiere, ¿no es cierto?, que la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su capacidad de combinarse con el oxígeno. Hay una forma tensa y hay una forma relajada. ¿Ya? Entonces, en resumen, podemos decir que la función de la hemoglobina es captar oxígeno hacia la sangre en la alveolo capilar y transportarla para liberarla a los tejidos. También cumple una función amortiguadora, como vamos a ver más tarde, que es el tamponamiento de hidrogeniones, y también participa en el transporte de CO2 como hemoglobina desoxigenada como compuestos carbónicos. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, ¿no? Doctor, una pregunta. Si me dice que el gasto cardíaco solamente aporta 150 mililitros de 150 oxígeno, ¿no? 15 mililitros de oxígeno 15 por mililitros. minuto. ¿En qué momento capta la hemoglobina todo este oxígeno que se necesita? A ver, responde al doctor García, al doctor Jara. Dice, si el gasto cardíaco está disminuido, ¿en qué momento
¿Me dices? La hemoglobina logra captar todo lo que falta. Primera, ¿qué le dices? La respuesta es sencilla. ¿Qué desarrollas? A la respuesta de Jara. ¿En qué momento la hemoglobina logra captar toda, ¿no es cierto?, el oxígeno, ¿no?, que debe transportar? Cuando pasa por los capilares pulmonares. Claro, o sea, esta es la función primaria del intername. O sea, cuando pasa por los capilares pulmonares, es donde la hemoglobina va a captar la mayor cantidad de oxígeno. O sea, lo que si no fuera por la hemoglobina, o sea, una cosa es el oxígeno disuelto en plasma y otra cosa es el oxígeno unido a la hemoglobina. Si tú ves el oxígeno disuelto en plasma no alcanza. Entonces, como dice Agreda, cuando pasa la sangre proveniente, ¿no es cierto?, de las arteriolas pulmonares hacia los capilares pulmonares, ahí ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, por eso, como hemos visto, vamos a explicar con la fisiopatología qué sucede cuando una sustancia, ¿no es cierto?, compite por la hemoglobina por su afinidad. ¿Sí? El eritrocito tiene solamente, eso lo vimos en la práctica, lo hemos dicho, tiene 0,5, o sea, el tiempo que demora el eritrocito con su hemoglobina en atravesar el capilar es de aproximadamente 0,7 segundos. O sea, es el tiempo que tiene el eritrocito para captar la mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y habíamos dicho que los problemas respiratorios no solamente son de la ventilación, o sea, un problema de la ventilación es el asmático. Tiene broncoconstricción, no llega el aire. Otras personas no tienen problema de la ventilación, tienen un alveolo bien ventilado, pero de repente está con una neumonía, ¿no es cierto? Entonces se cubre de líquido el alveolo y no hay una adecuada difusión. Otros tienen buena membrana alveolo capilar, buena ventilación, pero tienen mala perfusión, es como en el tromboembolismo, ¿no? Tienes tu alveolo bien ventilado, libre de oxígeno, pero hay un trombo que te tapa el capilar pulmonar, ¿sí? Otro problema es que tú puedes tener buena ventilación, puedes tener una buena membrana alveolo capilar, puedes tener una buena perfusión, pero ¿qué pasa si tienes una anemia severa? Entras en hipoxia, ¿no? Y lo otro es que tengas todo bien, ¿no? Buena ventilación, una buena membrana alveolo capilar, una buena perfusión, una buena concentración de hemoglobina. Pero ¿qué pasa? Puedes dejar si te deja tu flaca y vas a tu garaje, te metes en el carro, tienes el, ¿cómo se llama?, el tubo de escape conectado ahí. Entra, ¿qué cosa? Monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono compite, tiene alta afinidad por la hemoglobina. Entonces compite por la hemoglobina, ¿cierto? Y también tu capacidad de transporte de líquido. ¿Ya? Entonces tú me dices, ¿cuándo es que se logra captar la mayor cantidad de oxígeno? Es cuando los eritrocitos atraviesan los capilares pulmonares y tiene lugar el intercambio gaseoso. ¿Preguntas? Basilio. Bien, entonces nosotros hablamos de una hemoglobina saturada cuando los 4 puntos están ocupados por el oxígeno, una hemoglobina parcialmente saturada, no todos los puntos están ocupados por el oxígeno. Y se dice que si la hemoglobina se encuentra completamente saturada, cada gramo de hemoglobina puede transportar aproximadamente 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Eso después lo van a realizar en la casa haciendo matemáticas. Entonces, partimos que cuando la hemoglobina está completamente saturada, 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Siempre todos los cálculos, como cuando vamos a ver la curva de afinidad oxígeno-hemoglobina, se hacen bajo condiciones fisiológicas, temperatura 37 grados, pH 7.3 y una concentración de hemoglobina de 15 gramos por litro, ¿no? O 15 gramos o 15 miligramos por decilitro. ¿Ya? Son estas las condiciones fisiológicas.
Entonces, de acá podemos decir, ¿no es cierto?, que si la hemoglobina está completamente saturada y tenemos aproximadamente 150 gramos de hemoglobina por litro de sangre, un litro de sangre transporta aproximadamente 201 mililitros. ¿Ya? A esto le suman ustedes el oxígeno disuelto, aproximadamente 11 mililitros. Y tenemos que un litro de sangre, cuando la hemoglobina está completamente saturada, transporta 211 mililitros de oxígeno. Eso se llama capacidad de oxígeno, que es más un valor teórico, ¿sí? Pero como vimos en la práctica, hablamos del contenido de oxígeno, que viene a ser la cantidad real de sangre que está unida a la hemoglobina. Y entonces, cuando ustedes me hablan de la saturación de oxígeno, están expresando un porcentaje, que es la cantidad de oxígeno transportada en la sangre, la cantidad real, expresada como porcentaje de un valor teórico que es la capacidad. ¿Sí? Lo ven en la casa, nada de tiempo, pero esa es la idea principal. La capacidad es un valor teórico, ¿no es cierto?, a partir de un supuesto de que ahí está anémico. Por eso también cuando le dicen, ¿no es cierto?, los valores de saturación tienen sus sesgos si el paciente está anémico, porque lógicamente tiene una capacidad de oxígeno disminuida. Acá estamos partiendo de una cantidad ideal, estamos hablando de condiciones fisiológicamente normales. No está anémico el paciente, tiene un promedio de 15 gramos por litro, 150 gramos por litro o 15 gramos por decilitro, como quieran verlo, y entonces un litro de sangre me transporta 201 mililitros más el valor teórico 211, capacidad de oxígeno, pero la cantidad real es el contenido, ¿sí? Y la saturación es una cantidad de oxígeno transportada en sangre expresada como porcentaje de la capacidad. Bien, esta es la famosa curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué hace esta curva? Solamente expresa, ¿no es cierto?, el porcentaje de saturación en relación a las presiones parciales de oxígeno en sangre arterial. Recuerden que la presión parcial de un gas en sangre va en relación a su concentración, ¿no? A mayor concentración, mayor presión parcial. Entonces vemos que esta curva nos dice, ¿no?, que la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina depende de la presión parcial de oxígeno en la sangre. A mayor presión parcial de oxígeno, mayor porcentaje de saturación. Pero vemos que esta es una curva sexamoidea, o sea, tiene forma de S, ¿no es cierto? Vemos acá cómo va ascendiendo y luego acá es una meseta. Entonces, lo que esta meseta quiere decirte que cuando tú alcanzas el 100% de saturación de la hemoglobina, es decir, cuando todos sus puntos de unión ya están unidas al oxígeno, tú no vas a lograr incrementar el porcentaje de saturación, así aumentes las presiones parciales de oxígeno. ¿Ya? Bien, ahora, esa curva de disociación, esa curva de hemoglobina, porcentaje de saturación, se realiza bajo condiciones fisiológicas, temperatura 37 grados, pH de 7.3 y una concentración de hemoglobina de 15, ¿no es cierto?, gramos por litro, 15 miligramos por decilitro. ¿Ya? Estos son los factores que van a alterar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. 1, temperatura. 2, pH. Y 3, el fosfoglicerado. ¿Ya? Entonces, cuando vemos el efecto de la temperatura, vemos que el aumento de la temperatura desvía la curva de disociación hacia la derecha y la disminución de la temperatura desvía la curva hacia la izquierda. Acá están tomando como referencia de valor normal 38 grados. ¿Qué significa que la curva de disociación se desplaza hacia la derecha? Que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces tú ves acá, por ejemplo, cómo, ¿no es cierto?, si a 38 grados yo logro un 100% de saturación o una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio,
Si aumenta la temperatura, este 100% de saturación lo logro con una presión parcial de oxígeno mucho mayor, 80 milímetros de mercurio. Y por el contrario, si la temperatura disminuye, yo logro un 100% de saturación con una presión parcial de oxígeno mucho menor. ¿Ya? Entonces recorrer esos conceptos. Desplazamiento hacia la derecha, disminuye la afinidad. Desplazamiento hacia la izquierda, aumenta la afinidad. El aumento de temperatura me desplaza la curva hacia la derecha, la disminución de la temperatura me lo desplaza hacia la izquierda. ¿Ya? Aquí vemos el efecto de pH. ¿Sí? Vemos cómo una disminución del pH o un aumento del CO2 me desplaza la curva hacia la derecha, es decir, la disminución del pH disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y por el contrario, el aumento del pH me desplaza la curva hacia la izquierda, es decir, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Este fenómeno en el cual la curva de disociación se desplaza hacia la derecha, producto de una disminución del pH o un aumento del CO2, es lo que se llama efecto Box. ¿Ya? Siempre el efecto. Luego, ver que el 2,3-difosfoglicerato que produce una desviación de la curva hacia la derecha. Como habíamos hablado, ¿qué es el 2,3-difosfoglicerato? El 2,3-difosfoglicerato es producto del metabolismo anaerobio del eritrocito. El eritrocito no tiene mitocondrias, por lo tanto no tiene respiración aeróbica, es anaeróbica. Y producto de esa respiración anaeróbica se forma este 2,3-difosfoglicerato que disminuye, ¿no es cierto?, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Preguntas hasta ahí? Para el examen. Ahora, vemos que no solamente la hemoglobina que está presente en el eritrocito participa en el transporte de oxígeno, ¿ya? También vamos a encontrar, ¿no es cierto?, otras formas, por decirlo así, de hemoglobina, que viene a ser la mioglobina, ¿sí?, que está presente principalmente en el músculo estriado, pero también en el músculo cardíaco. ¿Qué particularidad tiene la mioglobina? Que a diferencia de la hemoglobina solamente va a estar constituida por una cadena polipeptídica y por tanto tiene una mayor afinidad, ¿no es cierto?, por el oxígeno, es decir, no es un buen donador de oxígeno, sino que actúa principalmente como reservorio. Lo que te quiere demostrar acá es que como con una presión bien baja de oxígeno logras un 100% de saturación. Fija el oxígeno a presiones parciales de oxígeno que están muy por debajo de la presión parcial de oxígeno en sangre. Entonces, ¿en qué situaciones va a liberar, ¿no es cierto?, esta mioglobina oxígeno? Principalmente en el ejercicio intenso. La contracción muscular sostenida disminuye el flujo sanguíneo. En el músculo ocurre hipoxia, es decir, las presiones parciales de oxígeno bajan muy por debajo a lo que la mioglobina fija, y en estas circunstancias sí la mioglobina va a tomar el oxígeno, es decir, en situaciones, por ejemplo, de hipoxia marcada. ¿Ya? Esto viene a ser el doble efecto Bohr. Esto lo vemos más en el embarazo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un desplazamiento del pH, la disminución del pH produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿no? Entonces, acá sí que hay que recordar, ¿no es cierto?, que hay dos tipos de hemoglobina. Una hemoglobina del adulto y una hemoglobina fetal. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene la hemoglobina fetal? Que tiene 2 unidades alfa, pero no tiene 2 unidades beta, sino que tiene 2 unidades gamma, que vamos a ver más adelante. Pero la idea principal acá es que la circulación materna, ¿no es cierto?, se encuentra en relación a través de la unidad fetoplacentaria con la circulación del feto. El feto básicamente actúa como un capilar pulmonar
y la circulación materna como un alveolo, ¿sí? Es decir, la madre es la que va a llevar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿qué va a pasar, no es cierto, cuando a nivel de la circulación fetoplacentaria el feto va a ceder CO2? El feto actúa, o sea, lleva sangre venosa, principalmente en ese momento, cargada de CO2. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando este CO2, no es cierto, que tiene el feto, se va a difundir hacia el eritrocito materno? Disminuye el pH. ¿Ah? Disminuye el pH. Bien, ¿por qué disminuye el pH, Jara? ¿Por qué va a disminuir el pH en el eritrocito materno? Por el aumento de CO2. Por el aumento de CO2. Se Pero vuelve- ¿cómo? Explícame bien eso. O sea, ¿por qué el CO2 produce cambios en el pH? Porque lo vuelve menos alcalino, pues, porque aumenta la concentración de CO2 y se vuelve menos alcalino el pH. A ver, Valdera, tú estás en la clase. La idea principal, porque me ha quedado una idea clara, ¿no? O sea, que no debe quedar así lo básico. Ya sabemos, ¿cierto?, que el pH es necesario mantenerlo constante, ¿no es cierto? Y que van a intervenir dos órganos, el pulmón y el riñón. ¿Sí? Y el pulmón va a tratar de mantener un pH constante manejando las concentraciones de CO2. ¿No es cierto? Si aumenta el CO2, hiperventilo. Si disminuye el CO2, hipoventilo. Y las concentraciones, el riñón va a tratar de manejar el pH manejando las concentraciones de bicarbonato. ¿Sí? Aumentando su reabsorción de información o aumentando su eliminación. Ahora, ¿cómo interviene, cómo las concentraciones de CO2 te hacen variar el pH? Ya tienen claro lo mismo. Castro, a ver, estamos hablando acá de feto madre. Valdera, Acevedo, Arguedas. ¿Ah? Porque aumenta el azúcar carbónico y a su vez Lo que nunca se debe olvidar cuando vean la parte renal, cuando vean la parte respiratoria, es en esa ecuación. El CO2 va a interaccionar con el agua para formar ácido carbónico, como dice Valdera. Y el ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. ¿Sí? Y estas ecuaciones siempre están en equilibrio, o sea, lo que debes pensar es si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si en un primer momento el CO2 se difunde más rápido que el oxígeno, este CO2 de los eritrocitos del feto pasan a la de la mamá y el pH dentro del eritrocito materno se hace más ácido. Y ahí ocurre el efecto Bohr, ¿no es cierto? Disminuye la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno y es más fácil que lo suelte para que se difunda hacia el eritrocito fetal, ¿no es cierto? Y sea conducido hacia los órganos. ¿Ya? A eso se refiere el doble efecto Bohr. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Ahora, van a leer que también, aparte de esto, el eritrocito fetal tiene más afinidad por el oxígeno, ¿sí? La hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. ¿Alguien tiene por qué es eso, doctora? Caso. ¿Verdad? La pregunta porque tiene su carrera de servicio. ¿Ah? No está mal. Esta revelación aquí tiene dos cadenas gamma en lugar de dos cadenas beta. Y las dos cadenas gamma tienen menor afinidad por el 2,3-difosfoglicerato. O sea, el 2,3-difosfoglicerato lo forma el eritrocito. ¿Sí? Si
tú tienes una hemoglobina que tiene menos afinidad por el 2,3-fosfolicerato, la curva se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Izquierda, aumenta la afinidad. Por eso, porque las cadenas gamma de la hemoglobina fetal tienen menos afinidad por el 2,3-fosfolicerato y te desplazan la curva hacia el lado izquierdo, tiene mayor afinidad. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto al transporte, ¿no es cierto?, del oxígeno. Vamos a hablar del dióxido de carbono. La idea principal, aparte, como hemos dicho, la solubilidad del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono también tiene que ser transformado o unirse a determinadas sustancias para aumentar su capacidad de transporte. ¿Ya? Lo hacen tres formas: en menor grado disuelto, aproximadamente un 10%, formando compuesto carbamino con proteínas plasmáticas, principalmente hemoglobina, la desoximoglobina, que son los compuestos carbamino, y su hidratación amortiguado con hidrogeniones formando bicarbonato, que es el 60%, 10%, 30%, 60%, es decir, dióxido de carbono viaja principalmente en forma de bicarbonato. Entonces dice que la interacción del dióxido de carbono con hemoglobina es rápida, no está implicada ninguna enzima, la hemoglobina liga CO2 en su forma desoxigenada, eso, como vamos a ver más adelante, se llama efecto Hallan, es decir, la hemoglobina desoxigenada tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono. ¿Ya? Y alrededor del 30% del CO2 se transporta en forma de carbamino, es decir, unido a proteínas. Acá explica cómo ocurre, ¿no? El CO2 ingresa hacia el eritrocito, ocurre esta ecuación que hemos mencionado, que es catalizada por la anhidrasa carbónica, se forma este ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonatos. ¿Sí? El bicarbonato es amortiguado por la hemoglobina en su forma desoxigenada, ¿no es cierto?, con un efecto tampón, y este bicarbonato es intercambiado hacia el plasma en forma de cloruro. O sea, esta viene a ser la principal forma del transporte del dióxido de carbono. ¿Ya? El efecto Haldan se refiere a que la hemoglobina reducida tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que la oxihemoglobina. Y eso es importante desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué dice Valder? ¿Cómo contribuye el efecto Haldan? Para luego eliminar el intercambio de gases. Claro. Hacemos siempre nosotros nuestro pequeño mapa conceptual, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que a nivel de los alvéolos, ¿sí?, la composición del aire alveolar es constante, ¿no es cierto? Siempre tengo que mantener un gradiente de oxígeno que me permita que el oxígeno se vincule hacia los capilares, y siempre debo mantener un gradiente que haga que el dióxido de carbono pase de los capilares a los alvéolos. Hasta ahí vamos, ¿sí? Cuando comenzamos y viene tu eritrocito cargado de dióxido de carbono hacia los alvéolos, por gradiente, ¿sí?, el CO2 se va a difundir hacia los alvéolos, ¿sí? Y entonces esta hemoglobina, que pierde dióxido de carbono, aumenta su afinidad por el oxígeno. Sale cargado de oxígeno y se dirige hacia los tejidos, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel de los tejidos? El eritrocito cargado suelta el oxígeno, ¿no es cierto? Y esta hemoglobina desoxigenada tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que se ha formado en los tejidos. Los capta, los lleva nuevamente a través de la circulación venosa hacia los capilares para favorecer el intercambio gaseoso. O sea, esta importancia radica principalmente a nivel de los tejidos periféricos. Una vez que la hemoglobina libera el oxígeno hacia los tejidos, esta hemoglobina desoxigenada o reducida tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono, es decir, capta el dióxido de carbono de los tejidos
para llevarlo hacia los capilares pulmonares y favorecer su eliminación. ¿Ya? Acuérdense siempre, efecto Bohr, efecto Hall. ¿Ya? No creo que de mucha utilidad, tampoco. Y vamos a hablar entonces del equilibrio ácido-base y transporte de gas, y vamos a hablar de los amortiguadores. ¿Alguien sabe lo que es un amortiguador buffer? Un tampón, ¿qué es? A ver. O sea, equilibra lo que es el ácido. Cuando se dispara el ácido, lo equilibra. O si se dispara la calidad también. ¿Ya? Bien, o sea, es una sustancia, una solución que trata de mantener un pH constante, y para eso tiene que actuar tanto como ácido como base. Puede captar o puede ser hidrógeno. ¿Ya? Entonces vemos que los principales mecanismos, ¿no es cierto?, de amortiguamiento es la dilución de los hidrogeniones en los líquidos corporales, la excreción de ácidos volátiles y no volátiles, pero los sistemas de tampón fisiológicos son los más importantes. Y dentro de estos sistemas de tampones fisiológicos que están en la sangre, tenemos a las proteínas. Yo considero que la hemoglobina también está dentro del grupo, porque la hemoglobina es una proteína, el bicarbonato y los fosfatos. Este es un sistema interesante, pero cuantitativamente pequeño. Es más importante como amortiguador intracelular. Entonces nosotros vamos a centrar principalmente en la hemoglobina y el bicarbonato como sistema tampón. ¿Ya? Bien, las proteínas actúan, ¿no es cierto?, tienen grupos amino, grupos carboxilos que pueden unirse a hidrogeniones, ¿no? Y de esta manera pueden ceder o captar hidrogeniones, y en eso actúan como amortiguadores. Lo de la hemoglobina también por su grupo citadiano, pero lo mismo, o sea, al tener aminoácidos, los aminoácidos tienen extremo amino y carboxilo terminales que pueden fijar y ceder hidrogeniones y por tanto actuar como amortiguadores. Pero a mí lo que más me interesa es el sistema de bicarbonato. ¿Sí? Y aquí es importante, ¿no es cierto?, la función del riñón. Primera idea, nosotros tratamos, o sea, cuáles son los órganos que se encargan de mantener un pH constante: pulmón, controlando las concentraciones de CO2, y el riñón, controlando las concentraciones de bicarbonato. Es decir, elimino el bicarbonato, lo reabsorbo automáticamente. Y esto ya me imagino que ustedes lo han visto con la doctora Rabino, ¿no?, porque es la esencia del aparato renal. Nosotros hemos dicho, ¿no es cierto?, que, vuelvo a repetir, lo es un filtrado de plasma. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá lo que sucede es que hemos visto, ¿no?, cómo se forma a nivel del eritrocito bicarbonato. Y este bicarbonato pasa a la sangre. Y cuando la sangre pasa por los glomérulos, es filtrado hacia la luz tubular. Entonces, lo que va a hacer el riñón es tratar de recuperar, ¿no es cierto?, este bicarbonato. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver que hay hidrogeniones que son secretados hacia la luz tubular. Entonces, estos hidrogeniones que han sido secretados hacia la luz tubular por acción de la hidrasa carbónica se van a unir al bicarbonato para formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. La misma ecuación, solamente en sentido inverso. Acuérdense que esta ecuación está en equilibrio, corre hacia ambos lados, ¿ya? Y vemos acá cómo se reabsorbe el agua, se reabsorbe el dióxido de carbono formado. A nivel de la célula tubular, este dióxido de carbono interacciona con el agua por acción de la hidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en bicarbonato, que pasa nuevamente a la sangre, y los hidrogeniones que son nuevamente secretados a la luz tubular para favorecer la nueva reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Así es como el riñón regula la absorción o regula la eliminación de bicarbonato, ¿no?, en su afán de mantener un pH constante. ¿Ya? Cuando vean, medida que se van a llevar a fisiopatología es, ¿sí?, que cuando hay un trastorno respiratorio que altera el pH, el mecanismo de compensación es renal. ¿Sí? Y
Y cuando es un trastorno renal el que te produce la alteración de pH, el mecanismo es compensatorio, es la concentración. Por ejemplo, si tienes diabetes, el paciente, como hemos visto, hace cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Pérdida de bicarbonato. ¿Sí? El mecanismo de compensación de la acidosis metabólica es, ¿cuál crees que sería un mecanismo de compensación ante una acidosis metabólica? Hay una respiración que es la de Kussmaul, ¿no? Que es típica de la acidosis. ¿Ah? ¿Cómo el pulmón va a tratar de compensar esta acidosis metabólica producto de la disminución de bicarbonato? ¿Y para qué va a hiperventilar? Para disminuir la cantidad de suelos. Así es, disminuir la producción de hidrógeno. ¿Ya? Entonces siempre, si el trastorno primario es respiratorio, la compensación va a ser renal. Y si el trastorno primario es renal, la compensación va a ser respiratoria. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, ahora, esto lo vamos a ver más en la práctica y vamos a hablar de los trastornos de las alteraciones ácido-básicas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que tenemos una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y vemos acá que en la acidosis metabólica el pH va a estar disminuido, ¿sí? El bicarbonato va a estar disminuido y el dióxido de carbono va a estar disminuido. En la alcalosis metabólica, un pH aumentado, el bicarbonato va a estar aumentado y el CO2 va a estar aumentado. La acidosis respiratoria, pH disminuido, CO2 aumentado y bicarbonato aumentado, y en la alcalosis respiratoria todo lo contrario. Difícil de memorizar. Y que hay una compensación y hay una corrección. Yo creo que más que memoria, el tema es razonar, ¿no es cierto? Y para eso vamos a recurrir a cuadros, no se ve bien, para hablar un poco más. Para que se vea. Y vamos a utilizar el diagrama de Dow. ¿Ya? Una explicación. Miren, esto es mucho más complejo, pero meterlos en lo complejo aporta un examen final, sería para entonces por lo menos se va a ver en fisiopatología y clínica, ¿ya? Pero se van a llevar unos conceptos básicos. Entonces, más que estar memorizando, lo vamos a acordar de lo siguiente, ¿ya? De esta, lo que hemos mencionado, este ecuación, ¿no? Esto, nunca debes olvidarlo. ¿Ya? Y le vamos a explicar por qué. Esto. Porque con esto lo vas a razonar. No va a ser memoria sino razonar. En una acidosis respiratoria, a ver, Vargas, si me entiendes, el problema primario es respiratorio o renal en la acidosis respiratoria. ¿Pulmonar o renal? Pulmonar. Entonces, en la acidosis respiratoria, supongamos un paciente con neumonía, ¿cómo va a estar la concentración de CO2? Bajo. ¿Tú qué dices, García? En una acidosis respiratoria, ¿cómo van a estar los niveles de CO2? Altos. Y el voto que hicieron, Marcelo, ¿cómo estarían los valores de CO2 en la acidosis respiratoria? ¿Bajos o altos? Bajos. ¿Tú qué dices, Poma? Altos. Escucha, ¿quién define? A ver, define Pérez. ¿Altos o bajos? El CO2. Altos. Están altos. ¿No es cierto? Porque el fracaso de la respiración es retener CO2 o que tus niveles de oxígeno estén bajos. Ese es el fracaso, porque la función del pulmón, que es el intercambio gaseoso, eliminar CO2 y captar oxígeno. Si tus niveles de oxígeno están bajos en sangre, es fracaso. Si tus niveles de CO2 están altos, es fracaso. Entonces están aumentando. Entonces pregunto,
Si yo tengo CO2 aumentado, ¿cómo está el ácido carbónico? Aumentado, disminuido, conservado. ¿Se ve? ¿Cómo estaría el ácido carbónico? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Claro, esta ecuación está en equilibrio. Aumenta el CO2, perdón, me acá en el agua. Aumenta el CO2, aumenta el ácido carbónico. Y si aumenta el ácido carbónico, ¿cómo estarán las concentraciones de hidrogeniones, Alfaro? Si en esta ecuación aumenta el ácido carbónico, según esta ecuación, ¿cómo estarían los hidrogeniones? ¿Aumentado, bajo? Bajo. ¿Tú qué dices, Virus? Aumentado. ¿Y cómo estaría el bicarbonato, Mesa? ¿Ah? Yo, aumentado. ¿No es cierto? Entonces, por eso te vas a dar cuenta, en la acidosis respiratoria, yo pienso encontrar un CO2 aumentado, un bicarbonato aumentado, y el pH, ¿cómo estaría, Rojas? Aumentado. ¿Qué dice Castro? Disminuido, porque el pH es una escala logarítmica, es inversa. A menor pH te refiere a una mayor concentración de hidrógeno. ¿No es cierto? Y por el contrario, estás con una alcalosis respiratoria, o sea, ¿no es cierto? Tu CO2 está bajo, tu ácido carbónico va a estar bajo, tus hidrogeniones van a estar bajo y tu bicarbonato está. ¿Sí? ¿Fácil o no? Más que memorizar, ¿no? Razonar, ¿no? ¿Qué dice Pérez? ¿Fácil? Pérez, fácil. El día jueves vamos a hacer práctica, ¿no? Una pregunta, como si estuviera dando una pregunta a un examen Tenía la práctica, vamos a ver. Hasta ahí, claro, ¿no es cierto? Para no entrar, ya entonces tú ya más o menos vas a deducir como esto, cómo sería una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Porque en las acidosis, en los problemas metabólicos, el problema primario es en el riñón, y en tanto el problema primario va a ser la concentración de bicarbonato, ¿sí? Y en los problemas respiratorios, el problema primario es el CO2. Acordar siempre eso es lo principal que deben recordar. Y lo vamos a ver en la práctica. 2. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que los trastornos ácido-base pueden ser compensados, pueden ser corregidos, ¿no es cierto? Esto es lo que hemos hablado, ¿sí?, de una acidosis respiratoria no compensada. Ustedes van a ver pH disminuido, con CO2 aumentado y bicarbonato aumentado, ¿ya? Acá, este es el diagrama de Davenport. Parece complejo, pero es la mejor manera de entender. Entonces, te pone tres variables, ¿no es cierto? Una, la concentración de bicarbonato. Otra variable viene a ser el pH, lo que te muestra la gasometría arterial. Y la otra viene a ser la presión parcial de CO2. Y entonces, acá estamos considerando como normal un pH de 7.4, ¿sí? Consideramos como normal un bicarbonato aproximadamente de 25 y una presión parcial de CO2 de 40. Entonces mira, esta es la curva de normalidad, presión normal 140, en intersección con la concentración normal de bicarbonato que es de 25 o un pH de 7.4, o sea, A es lo normal. ¿Se entiende? Ahora, el paciente va a entrar en una acidosis respiratoria, ¿sí? Vargas, ¿cómo está el CO2 en la acidosis respiratoria? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Entonces, nos vamos a la curva de la presión parcial de CO2 en 60, ¿sí? Entonces, miren lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando la presión parcial de CO2 está en 60. Como hemos visto, ¿no es cierto? Esa sería la letra B. Miren, 60, ¿no es cierto? Aumentó la presión parcial de CO2
¿El bicarbonato tiende a aumentar en la acidosis respiratoria? Sí, aumentó de 25, se pasó a 28. ¿Sí? ¿Y el pH, García, tiende a descender en la acidosis respiratoria? ¿Baja el pH? Sí, bajó, ¿no es cierto? Ve, está casi, ¿no es cierto?, en 7.2. La típica acidosis respiratoria no compensada. Pero miren, si nos vamos a la misma curva, presión parcial de CO2 en 60, sin embargo, el aumento de bicarbonato no está en 28, sino que ha subido casi a 40. ¿Sí? O sea, tengo CO2 aumentado, tengo bicarbonato aumentado, pero tengo un pH normal. Esta es una acidosis respiratoria compensada. ¿Sí? O sea, tengo elevados los valores de CO2, tengo elevados los valores de bicarbonato, en prima diría a una acidosis respiratoria, pero veo el pH normal, una acidosis respiratoria compensada, ¿no? Y si después este paciente sigue evolucionando favorablemente en su acidosis respiratoria, pero tú ves pH normal, CO2 normal, bicarbonato normal, es una acidosis respiratoria corregida. Cuando normaliza los valores, se llama corregido. Cuando los valores están alterados, pero te logra normalizar el pH, es compensado. ¿Preguntas hasta ahí? Así que puedo contar el examen, ¿no? Está compensado, no compensado. Ya cuando lleve fisiopatología, cuando lleve química, te va a complicar más, pero por lo menos quiero que sí sea lo más básico. ¿Preguntas? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Acá solamente recuerda cuáles son los mecanismos de compensación, lo que dije, en la acidosis respiratoria la compensación es renal, aumenta la reabsorción y producción de bicarbonato. ¿Sí? En la alcalosis respiratoria la compensación es renal, se reduce la reabsorción y producción de bicarbonato. Es lógica nada más. ¿Sí? En la acidosis metabólica la compensación respiratoria aumenta la ventilación, que disminuye la presión parcial de CO2, y en la alcalosis metabólica la compensación respiratoria, disminución de la ventilación, que aumenta la presión parcial de CO2. ¿Claro? Fácil, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Sobre cosas nos vamos a tocar. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, son 6 y 17, 6 y 20, tenemos hasta las 6 y 50, ¿no? O 7, pues. 7, ¿no? Sí. Pero no hay la profesora afuera. No, hay una profesora de enfermería que se mete de frente, 6 y 50, tu colega. En una generalidad, siempre vamos a tener en consideración que como todo sistema de control, el aparato respiratorio va a estar constituido por una serie de elementos. ¿Ya? Primero va a haber una variable de control, ¿sí? Que viene a ser, ¿no es cierto?, el pH, puede ser la concentración de dióxido de carbono, puede ser la concentración, pueden ser los hidrogeniones. Hay una variable de control. Luego tenemos un valor deseable para dicha variable de control, que nosotros conocemos como el rango fisiológico normal. ¿No es cierto? Estamos hablando del dióxido de carbono, buscamos una presión parcial de aproximadamente 45 milímetros de mercurio. O sea, el rango referencial es el valor deseable para dicha variable de control. Luego tenemos un valor medido para la variable de control, o sea, es el valor real. Necesitamos sensores que van a detectar el valor medido. O sea, como vamos a ver acá en la parte del control respiratorio, vamos a tener quimioreceptores que van a comparar el valor real, ¿no es cierto?, con lo que se desea. Y vamos a hablar de los quimioreceptores centrales y los quimioreceptores periféricos. Luego tenemos efectores, que en este caso vendrían a ser los músculos respiratorios, y un controlador que viene a ser, ¿no es cierto?, como vamos a ver, el complejo de Bellès. ¿Ya? Otra cosita, existen dos tipos de control. Tenemos el control por retroalimentación
es el que obedece a demandas metabólicas, principalmente CO2, oxígeno, hidrogeniones, y un control por alimentación anterógrada, que depende, ¿no es cierto?, de demandas conductuales. ¿Sí? El de aquí, que es por demandas conductuales, aquí la vía nace en la corteza. Entonces tenemos que las neuronas, la primera neurona motora, que está ubicada, ¿dónde ves, doctora, acá? ¿Dónde está la primera neurona de la vía motora? Sabemos acá que la respiración, ¿en qué parte de la corteza? ¿En qué lóbulo? ¿En qué circunvolución? ¿En qué lóbulo, por lo menos? Acá lo veo a mesa, parece un mucho vestido. ¿En qué lóbulo? En el lóbulo, nada más. ¿Dónde está la corteza motora? ¿En qué lóbulo está? Frontal, ¿no es cierto? En la circunvolución basal. Porque la respiración puede ser voluntaria, puede ser involuntaria, ¿no es cierto? O no Valera. ¿Sí? Puede ser voluntaria. ¿Y cuál se impone aquí? ¿La involuntaria a la voluntaria o la voluntaria a la involuntaria? ¿La? ¿Sí? A ver, deja de respirar. No, la involuntaria se antepone a la voluntaria. La voluntaria se antepone a la involuntaria. Deja respirar. Deja. ¿Vale? ¿Y esto es por qué? Porque habíamos hablado de la vía córtico-espinal, ¿no es cierto? La principal vía motora. ¿Sí? Entonces, como dijo la doctora, las neuronas, la primera neurona motora de la vía respiratoria, es decir, la que se va hacia los intercostales externos y al diafragma, nacen de la corteza, pero invaden el centro respiratorio del bulbo para ir directo hacia las neuronas motoras de la región cervical, que dan inervación al diafragma y los intercostales externos. Esa es la vía voluntaria, la vía ¿no? Que no la vamos a tocar. ¿No? O sea, eso te prepara a ti a anteponerte a los cambios de la respiración, supongamos si vas a cantar a soprano, ¿no? Esos cambios de la respiración son porque hay un control voluntario, pero lo que nos interesa es el control por retroalimentación, ¿sí? El que depende, el involuntario, que depende de las demandas metabólicas y que está regulada principalmente por las concentraciones de CO2, oxígeno y hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el centro respiratorio, el control de la respiración, nace en este complejo de Presburger, que está a nivel del tronco encefálico. ¿Qué son? Son neuronas de tipo marcapaso, es decir, son neuronas que descargan en forma activa. Entonces, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal, Soto? A una enfermera. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? Depende del grupo etario. Si es adulto, de 12 a 16 o 18. Perfecto. Ya, de 12 a 16, ¿no? Entonces, de ahí tenemos la idea de que la frecuencia de descarga de estas células de tipo marcapaso del complejo de Presburger es de 12 a 16 por minuto, que corresponde a tus respiraciones por minuto. ¿Sí? Ahora, estas neuronas del complejo de Presburger van a estar influenciadas, ¿no es cierto?, por neuronas pontinas, es decir, ubicadas en el puente de Valorio o protuberancia anular, ¿no es cierto?, y por influencias vagales, el décimo par craneal. Lo que te dice acá es que a nivel del tronco encefálico, y ustedes lo van a profundizar en la práctica, están los núcleos parabraquiales o de Koliker, que constituye el centro neuromotáxico. Y este centro neuromotáxico ejerce influencia sobre las células marcapaso Presburger y parecen participar en los cambios que hay entre la inspiración y la expiración. ¿Sí? O sea, que en el complejo de Presburger se activen neuronas de tipo inspiratorio o expiratorio, está regulado por el centro neuromotáxico que está a nivel de la protuberancia anular. ¿Ya? Y también vamos a ver que este complejo respiratorio recibe influencias vagales. ¿Cuál es el otro nombre del nervio vago? Neumogástrico. Neumogástrico. ¿Ya?
Entonces, va a haber fibras vagales, ¿sí?, que salen de los pulmones, son sensibles al estiramiento. Entonces dice acá que el estiramiento de los pulmones durante la inspiración inhibe la descarga inspiratoria. ¿Sí? O sea, cuando tus pulmones se extienden, hay receptores de estiramiento que a través del nervio neumogástrico se dirigen hacia el centro respiratorio, complejo de Klemm-Bessinger, y hacen cesar el esfuerzo inspiratorio, ¿no? O sea, cuando ya están suficientemente estirados, ¿para qué vas a seguir inspirando más? ¿Sí? Entonces vemos acá como el complejo de Klemm-Bessinger, si bien tiene una descarga rítmica, el patrón de descarga es influenciado a través del centro neumotáxico y a través del nervio vago por fibras que provienen del tronco. ¿Sí? Bien. Luego vemos acá entonces que la respiración involuntaria tiene un control químico y tiene un control no químico. ¿Sí? El control químico depende principalmente, ¿no es cierto?, de los niveles de dióxido de carbono mediante la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y líquido intersticial cerebral, ¿no es cierto?, y del oxígeno y de los hidrogeniones mediante los cuerpos carotídeos y aórticos. Y también hay un sistema de control no químico, ¿no es cierto?, por fibras vagales de receptores, principalmente de estiramiento de las vías respiratorias, información que llega desde la protuberancia, el hipotálamo y el sistema límbico, que por eso cuando estás muy emocionado, ¿no es cierto?, también puede aumentar tu patrón ventilatorio, ¿sí? Aferentes propioceptores, que pregunto. Soto, ¿qué propioceptores conoces? Perfecto. Así es, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo información de articulaciones y del músculo también puede modificar el patrón ventilatorio y también recibe aferencia de varios receptores arteriales, auriculares, ventriculares. O sea, hay un control químico y un control no químico, pero el más importante es este, y este es el que vamos a hacer, ¿ya? Y la idea principal es que la concentración de CO2 va a estar detectado por quimioreceptores que están a nivel del bulbo raquídeo y las concentraciones de oxígeno y hidrogeniones mediante quimioreceptores que están en los cuerpos carotídeos y aórticos. Vamos a empezar hablando, ¿no es cierto?, de los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿ya? Estos están ubicados en la bifurcación de la aórtica y en el callado de la aorta. Lo más estudiado por su accesibilidad son los quimioreceptores carotídeos, y esta es la forma, ¿no es cierto? Vemos que este es un quimioreceptor, o sea, estos son los receptores de los cuerpos carotídeos. Va a estar constituido por una célula de tipo 1 o célula del glomo que contiene gránulos de secreción, principalmente dopamina, y estas células de tipo 2 que vienen a ser las células de soporte, ¿sí? Y vemos cómo, ¿no es cierto?, a nivel de estas células de tipo 1 que están en los cuerpos carotídeos salen fibras aferentes, ¿no es cierto?, principalmente del nervio glosofaríngeo. Los cuerpos carotídeos ocupan una posición estratégica, están ubicados en una zona donde son los órganos que reciben mayor cantidad de sangre por peso, o sea, están sumamente vascularizados. Entonces, para ser activados debe haber una disminución significativa de los oxígeno, ¿ya? Están sumamente vascularizados, reciben por unidad de peso más sangre inclusive que el cerebro, entonces debe haber una disminución marcada de oxígeno para poder ser activados. Responden principalmente a la hipoxia. Primera idea, los quimioreceptores periféricos, los cuerpos carotídeos y aórticos, responden principalmente a la hipoxia, ¿ya? Y por otro lado, como vamos a ver más adelante, los quimioreceptores centrales, principalmente a las concentraciones en sangre de CO2, ¿ya? Entonces, ante una situación de hipoxia, lo van a detallar más el día jueves en la práctica, se libera dopamina, ya hemos visto todo ese proceso, la dopamina se une a estas terminaciones nerviosas del nervio glosofaríngeo, ocurre cierre de canales de potasio y ocurre
un potencial despolarizante, ¿no es cierto?, que viaja hacia el bulbo raquídeo para estimular, ¿no es cierto?, al complejo preferencial. ¿Ya? Aquí dice que este cuadro, quiero que vean acá, la principal variable de control siempre va a ser el CO2. Pero miren acá, y miren lo que ocurre acá. Esta es la presión parcial de oxígeno. Vemos que si la presión parcial de oxígeno disminuye de 600 milímetros de mercurio a 200, no se producen cambios significativos en la ventilación, ¿no? Baja 500, baja 400, 300, 200, ¿sí? Y ustedes no ven un cambio significativo del patrón ventilatorio. O sea, recién el sujeto comienza a hiperventilar cuando la presión parcial de oxígeno disminuye a menos de 50 milímetros de mercurio. Entonces vemos acá que la disminución parcial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio aumenta la ventilación. El aumento de la presión parcial de CO2 aumenta la ventilación también, pero menos de un 10% del efecto sobre los receptores centrales. Y el aumento de la concentración de los hidrogeniones aumenta la ventilación, sin embargo los cuerpos aórticos no responden. O sea, la idea principal ¿cuál es? Que los cuerpos, los quimiorreceptores periféricos, sean carotídeos, sean aórticos, responden principalmente a la hipoxia. ¿Sí? ¿Quedó la idea? ¿Claro? ¿Claro vacío? ¿Sí? ¿Vargas? Claro. ¿No es cierto? Bien. Ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores vulvares. ¿Ya? Entonces, los quimiorreceptores, las neuronas de los quimiorreceptores centrales son anatómicamente distintas de las del centro del control respiratorio. O sea, una cosa, los quimiorreceptores centrales son sensores, grupo de neuronas que son son distintas a la del controlador, que viene a ser el complejo de Fred-Bessel. Ambos se encuentran en el bulbo raquídeo, pero son dos grupos de neuronas distintas. Uno es un controlador y otro viene a ser un quimiorreceptor, ¿no? Dice, los quimiorreceptores centrales responden a las concentraciones de hidrogeniones en el tejido cerebral y en el líquido cefalorraquídeo. Los quimiorreceptores centrales son sensibles a la presión parcial de CO2, no a las concentraciones arteriales, no a las concentraciones arteriales de hidrogeniones ni de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, yo les pregunto, los quimiorreceptores centrales, como si responden a las concentraciones, dicen que la principal variable de control es la concentración de CO2 en sangre. No lo van a leer, ¿no? La principal variable de control respiratorio son las concentraciones de CO2 en sangre. Y hemos visto que lo que responde principalmente a estas variaciones de la concentración de CO2 en sangre son los quimiorreceptores vulvares. Pero acá te dice que los quimiorreceptores vulvares responden a las concentraciones de hidrogeniones en el tejido cefalorraquídeo. ¿Qué relación encuentran a eso? ¿Alguna explicación lógica? O sea, te digo, si tú agarras un animalito, conocen el experimento, y hacen las disecciones, ¿no es cierto? Y llegan a los quimiorreceptores centrales. Claro, la primera idea es, dicen, no, responden a los cambios de CO2 en sangre, lo más rápido. O sea, si el CO2 aumenta en la sangre, yo veo que estos quimiorreceptores aumentan su patrón ventilatorio. ¿Sí? Eso es lo que se ve. Por eso la ciencia, una cosa, cuando ustedes llevan filosofía, van a ver una cosa es la ignorancia, una cosa es la opinión y una cosa es la ciencia. La ignorancia es no saber. ¿Sí? La opinión es un juicio correcto que tú te das de lo que observas. Pero los sentidos se engañan y la ciencia es la forma más elaborada de conocimiento. Entonces la primera observación fue, claro, mira, aumenta la concentración de CO2 en sangre,
y el animalito comienza a hiperventilar. Pero cuando hacen el experimento y ponen directamente dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo con la intención de estimular a los quimioreceptores centrales, el animalito no hiperventila. Entonces no podemos decir que responden directamente a las concentraciones de CO2. Lo que pasa es la misma ecuación, ¿ya? Si aumenta el CO2, siempre recordar que esa ecuación es equimolar, o sea, está en equilibrio. Si aumentan las concentraciones de CO2, casi en la misma proporción aumenta el ácido carbónico, casi en la misma proporción aumentan hidrogenados. ¿Sí? Estamos ahí. El tema es que ante ese aumento en la sangre, o sea, en otras palabras, si aumenta el CO2, podemos asumir que casi en la misma cantidad han aumentado los hidrogeniones en sangre. El problema es que los hidrogeniones se tardan mucho tiempo en atravesar la barrera hematoencefálica. Lo hace más rápido el CO2. ¿Sí? Entonces el CO2 es el que más rápido atraviesa la barrera hematoencefálica y es el que más rápido alcanza equilibrio en el líquido cefalorraquídeo. O sea, ante ese aumento de CO2 en sangre que te ha llevado a aumento en hidrogeniones, lo primero que va a aumentar en el líquido cefalorraquídeo es el CO2. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en el líquido cefalorraquídeo cuando aumenta el CO2? Vargas, a ver, dime, ¿qué ocurriría? ¿Qué crees que ocurriría, Vargas, si aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo? Alfaro, ¿qué ocurriría? ¿Qué estás googleando ahí? A ver, dime, ¿qué te dice el Google? ¿Qué pasaría? Pero solamente lo que tenemos hasta ahora, una repetitiva. No quiero lo repito, lo que están con el Google y te vas a quedar. ¿Qué pasa? Si aumenta, ¿qué pasaría con el CO2 en el líquido cefalorraquídeo? Si aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué pasa? Hagamos el que esté atento. Jara, ¿qué pasaría? Aumentaría también el ácido carbónico. Porque están atentos a la cara, porque están con Google a la cara. ¿Qué pasaría? Aumentaría el ácido carbónico. Y si aumenta el ácido carbónico, luego al dividirse aumentan los hidrogeniones. Sí, y ese aumento de los hidrogeniones, lo que te van a responder los quimioreceptores centrales es el aumento de los hidrogeniones. Y la persona comienza a hiperventilar. ¿Se entiende? Claro, o sea, en sangre aumentó, tú tienes un trastorno respiratorio, es una acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Aumentó tu CO2, entonces ya sabemos por la ecuación que aumentan los hidrogeniones en sangre, pero los hidrogeniones no atraviesan tan rápido la barrera, lo que se difunde más rápido es el CO2, entonces lo primero que va a aumentar en el líquido cefalorraquídeo va a ser el CO2, y va a ocurrir la misma ecuación, se va a formar más ácido carbónico, se van a formar más hidrogeniones, y este aumento de hidrogeniones es lo que realmente, el líquido cefalorraquídeo es lo que realmente va a estimular a los quimioreceptores lumbares a hiperventilar. ¿Sí? Igual va a tardar, ¿no? O sea, va a tardar llegando al bulbo raquídeo, igual va a tardar, o sea, identificar los hidrogeniones. Pero ellos lo hacen muy lentamente, claro, por eso digo, o sea, la capacidad del dióxido de carbono que difunde rápidamente a través de las membranas. Entonces, tú tienes un aumento, el primero que se va a difundir hacia el líquido va a ser el CO2 y el primero que va a aumentar en el líquido cefalorraquídeo va a ser el CO2. Claro. Y ahí va a interaccionar con agua, el líquido cefalorraquídeo es agua, ¿no? Y se va a formar ácido carbónico y va a aumentar los hidrogeniones. Así es como van a aumentar los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Y son estos hidrogeniones directamente, no el CO2, el que va a estimular los quimioreceptores centrales, ¿no? Y tu respuesta va a ser hiperventilar, ¿no? Para bajar los niveles de CO2 en sangre. Otro concepto que deben tener siempre en claro. Uno, que las elevaciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, o sea,
Si está en equilibrio, en un momento la elevación de concentración de hidrogeniones en sangre va a ser casi igual al líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el aumento de concentraciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo tiene más impacto en el pH que en la sangre. Es decir, a igual concentración de hidrogeniones, en el líquido cefalorraquídeo el pH va a bajar más. ¿Por qué creen? No, pero ¿por qué? O sea, tío, yo te preguntaría, a igual concentración de hidrogeniones, el pH va a bajar más en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre. No. Algo que hemos visto anteriormente. No hay sistema de compensación baja. Ya. Ahí vamos. ¿Cuáles son los amortiguadores que tú conoces? ¿Qué más? No es porque el oxígeno va a difundir rápido. ¿Qué más? No es porque el oxígeno Ya, va a difundir proteínas. rápido. ¿Dónde hay mayor concentración de proteínas? ¿En el plasma o en el líquido cefalorraquídeo? Y entonces, ¿cuál tiene mayor capacidad amortiguadora? El plasma. Entonces, a igual concentración de hidrogeniones, el impacto en el pH es mayor en el líquido cefalorraquídeo porque tiene menor capacidad amortiguadora, porque tiene menor concentración de proteínas. ¿Ya? Y ustedes van a ver también qué sucede, que cuando una persona está mucho tiempo expuesta, ¿Ah? Entonces, cuando una persona está muy expuesta a unas concentraciones altas de CO2, ¿sí? Prácticamente hay una desensibilización de los quimiorreceptores centrales. Se desensibilizan a la acción del CO2. Y eso lo van a ver cuando hablamos de insuficiencia respiratoria. Generalmente hay una insuficiencia respiratoria hipoxémica y hay una hipercámica, son dos tipos. Eso lo vamos a ver en la práctica. Lean, para explicarles eso, van a leer qué ocurre, como por ejemplo una persona con EPOC que está sometida a concentración, en forma crónica, a concentraciones elevadas de CO2. ¿Sí? Vamos a la primera idea para la idea de la práctica. Ya entonces hay una desensibilización de los quimiorreceptores centrales. Entonces, cuando usted ve una insuficiencia respiratoria, que se define como tú tomas tu gasometría, encuentras una presión parcial de oxígeno menos de 60, tú dices, ah, es una insuficiencia respiratoria. Si está con el CO2 normal, tú dices, es una insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica. Pero si tiene aparte CO2 alto, es hipercámica. Y acá viene la pregunta para el día jueves. En época del COVID, el protocolo nos decía, el paciente tiene insuficiencia respiratoria, ya, dale oxigenoterapia y llévale la saturación a 95-100%. Pero si era una insuficiencia respiratoria de tipo 2, decía aguanta, dale oxígeno, pero manténlo en 88-90, no le des más. Pregunta. ¿Qué es una integración de todo? Entonces para el examen todo. ¿Y qué va a dar? ¿En serio? Bien, vamos a dejar ahí.